tardes. Como verán, estoy un poquito complicado con la voz. Espero que aquí los hermanos de audio puedan dar solución, más volumen, no sé, lo que sea necesario con tal de que se escuche apropiadamente lo que tengo que decir. Agradezco, por supuesto, también las oraciones y el hecho de que, gracias a Dios, hayamos podido salir con mi esposa, como usted algo sabía, y estar de vuelta en medio de la comunión de la iglesia, contentos de todo lo que pasó en ese periodo de tiempo, que sirvió también en parte para descansar, pero para estar atentos de mejor manera, más tranquilo, más relajado a la voz del Señor. Y quiero que, para comenzar, abra su Biblia, como siempre, se está acoplando un poquito, en el Evangelio según San Mateo. Ahí estamos, Mateo capítulo 20. Vamos a terminar hoy día el capítulo 20. Y para introducir el tema de hoy, quiero referirme a una frase un tanto célebre que escribió el autor inglés C.S. Lewis, el mismo que escribió las Crónicas de Narnia, un autor bastante famoso, que por supuesto él se convirtió al cristianismo. Y él dice lo siguiente en su libro El problema del dolor. Dice que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Leo de nuevo, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Y esto tiene mucho que ver con el tema de hoy en relación a que vamos a ver una enfermedad, una historia donde Cristo sana a dos ciegos. Y por lo general la enfermedad, el dolor, las situaciones de escasez, a veces los problemas económicos, muchas cosas en nuestra vida nos afectan y vemos con molestia, hasta con incomprensión acerca de por qué nos pasan estas cosas. Y muchas veces lo que hay detrás de una situación así, como lo dice en esta frase Luis, es que Dios quiere despertarnos. Dios quiere despertarnos, ya sea que lo conozcamos a Él y estemos desviándonos del camino, como si no somos convertidos, Él nos grite, porque somos sordos a veces a las cosas que nos pasan. Y tenemos que ver entonces a través de las circunstancias de la vida, más que el dolor mismo, más que la enfermedad misma, el llamado de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Un tanto lo decía también nuestro hermano Mel en el comienzo, que nos acordemos de nuestro Creador, que no pensemos que estamos en este mundo solamente porque, no sé, nuestros papás se unieron y salimos nosotros, sino que veamos la profundidad de nuestra vida, la verdadera razón de la existencia. Ese es lo que vamos a entender a través del texto que, como digo, tiene que ver con la enfermedad de dos ciegos, pero por supuesto, entre líneas, Dios nos va a hacer una pregunta difícil. Se le va a hacer a los ciegos del relato, pero también la vamos a usar como una pregunta para respuesta personal. La pregunta acerca de por qué estamos aquí, para qué queremos a Dios, cuál es nuestro propósito en la vida. Así que leamos, hermanos, juntos. Quiero que se ponga de pie para leer juntos en reverencia a la palabra. Mateo 20, vamos a leer del 29 al 34. ¿Se está escuchando bien, sí? ¿Se entiende por lo menos? Bien, leamos juntos. Puede leer en voz alta, usted ir siguiendo la lectura. Dice Mateo 29, 20, 29. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a orar por estos versículos para poder pedir que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra nos ilumine para entenderla bien. Señor,
Estamos en esta mañana reunidos, muy contentos, Señor, en mi caso personal, de estar con mis hermanos, Señor, de verles, de saludarles, de poder estar en un propósito común, Señor, de buscar tu voz, de querer saber lo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a identificar las razones profundas por las cuales, Señor, tú haces las cosas de cierta manera en nuestras vidas. Tienes el gobierno del mundo, Señor, y queremos darte las gracias por eso, porque eres un Dios bueno, un Dios que se compadece, que tiene misericordia, que hace las cosas a su debido tiempo y de la forma que tú tienes planificada para nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, nuestra condición, nuestras necesidades, sobre todo la carencia más profunda, Señor, de tenerte a ti en esta palabra. Bendice, Señor, todo lo que comentemos, lo que conversemos, y que aun si sale por redes sociales, Señor, sea de gran edificación para todo aquel que oye tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahí salió más fuerte la voz. Tenemos una historia bastante simple, una historia que pareciera, como muchos pasajes en el Evangelio, en los Evangelios, que no parece tener tanta importancia, tanta trascendencia. Parece un relato simple de la sanidad, de un milagro, por supuesto, algo importante, pero como tantas sanidades Jesús hace, a veces uno pierde la importancia de detenerse en pasajes, aunque sean pequeños, aunque parezcan a la primera vista simple, de lo importante es lo que está diciendo el pasaje y cómo hace las cosas Jesús, cómo muestra una profundidad más allá de la sanidad misma. En el caso particular le he puesto a esta prédica la pregunta más difícil en relación a la pregunta que le hace a estos dos ciegos con respecto a qué querían que Jesús les hiciera. Y tenemos que ver lo que hay detrás de esa pregunta, tenemos que ver qué es lo que hay en relación a ellos y por supuesto en relación a nosotros, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Ya sea que usted conozca a Dios y tenga ya una vida con Él, o todavía no, todavía está ahí a la expectativa, todavía se cuestiona, todavía no sabe para qué viene a la iglesia, si es que ha llegado por primera vez, o bien tenga ya un conocimiento más profundo. Igualmente Dios quiere que Él sea el centro de nuestra vida y entender bien esta pregunta y esta manera de acercarse a nosotros. Como siempre, hablamos un poco del contexto, de la historia misma. Sabemos que Jesús ya está en su final del ministerio, en su final de sus días en la tierra. Probablemente a semanas o tal vez a un mes de que muera, que vaya a ser crucificado. Está saliendo de Jericó, una ciudad que está cerca de Jerusalén, una ciudad muy importante, histórica, una de las ciudades más antiguas del mundo, de hecho. Y él está saliendo, por supuesto, con un séquito ya de mucha gente que lo seguía por muchas partes a llegar a la capital porque sabía que ahí tenían que morir en Jerusalén. Y aquí vemos en esta historia dos ciegos y siempre hacemos el punto de lo significativo que eran las enfermedades, más en ese tiempo que ahora. Hoy día tenemos más tecnología, tenemos más capacidades, podemos dar solución a ciertas cosas. Pero absolutamente en ese tiempo alguien que era ciego, que nacía ciego o se enfermaba de una ceguera, estaba condenado directamente a estar fuera de la sociedad. Como nos dice el texto, ellos estaban junto al camino. Lo más probable que ellos eran mendigantes, es decir, mendigaban para sustentar, no tenían familia. Un hombre que por su condición de salud, como la ceguera, no podía trabajar, por supuesto, y por lo tanto probablemente no podría haberse casado, haber tenido hijos, porque recuerden, las mujeres no trabajaban y el hombre era el que sostenía a la familia. De manera que era una situación difícil. Hoy día nada que ver. Tenemos ayudas sociales, ayudas del gobierno, tenemos de alguna manera pensiones y cosas similares. Tenemos también, incluso los ciegos, por si usted no lo sabe, hoy día pueden estudiar. Están los textos en un lenguaje que se llama el braille, no sé si lo conoce, los famosos puntitos. Las calles están acondicionadas para que, por ejemplo, nuestro hermano Bernardo pueda caminar. Y así tenemos hasta la posibilidad de estudiar derecho. Hay carreras para personas no videntes en este escenario actual del 2021, o 2025, perdón, del siglo XXI. No tenemos las mismas cosas que existían en ese momento. Por lo tanto, una vida con una enfermedad así, con un padecimiento así, era absolutamente dedicarse a pedir, porque ni siquiera la familia podía tener propia o alguien que le ayudara, sino depender
de la bondad, de la misericordia, de la compasión de las personas. Y esa es la situación que tenían estos dos ciegos. Y como decimos, ¿no es cierto?, hay una razón por la cual ellos ya en esta altura sabían de Jesús. Jesús ya tenía su cierta reputación, su fama, los milagros eran innumerables. Y por supuesto que cuando escucharon que Jesús pasaba, o preguntaron probablemente por el bullicio de mucha gente caminando alrededor de él, ellos sabían y decían a sí mismos, esta es nuestra única posibilidad de salir de esta situación. Ellos claramente, por lo que vemos, que gritaron y llamaron a Jesús, hijo de David, entendían que él era el único capaz de cambiar sus circunstancias. El único. Y lo llaman incluso de manera puntual hijo de David, que sabemos que es un título, el título mesiánico por excelencia, era ser hijo de David, porque sabían que existía la promesa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que un descendiente del linaje de David, como lo era Jesús, iba a ser el Mesías que iba a tener un dominio probablemente político, eso pensaban muchos los judíos de ese tiempo, pero también conociendo que Jesús era obrador de milagros, para el caso de ellos sabían que en él podían encontrar solución a sus condiciones. Por lo tanto, se aferran con esa fe que a veces también nosotros tenemos imperfectamente, porque ellos no conocían todavía a Jesús, nunca habían hablado con él, pero si habían escuchado algo de él era que podía sanar. Y con esa fe, con esa necesidad, por su condición de vida, entonces gritan y gritan, y aquí vemos la actitud de la gente que muchas veces ilustra cómo a veces es el mundo, que a veces impide que se acerque uno a Dios. Una de las primeras lecciones que vemos acá en el pasaje es que justamente cuando uno entiende quién es Jesús, descubre que es realmente el Mesías, resulta que Él es el único que puede cambiar mi vida. Muchas veces vemos multitudes, a veces personas cercanas, o a lo mejor no tan cercanas, pero que nos van a desmotivar, que van a querer que nos callemos, que no vayamos en pos de Jesús. Si de hecho hoy día usted mismo está aquí y le ha costado venir, o ha sentido de alguna manera alguna crítica, algún llamado a callarse o a no a querer persistir de venir a la iglesia, sienta que esas son cosas que realmente pueden pasar y van a pasarnos. La gente a veces no quiere que encontremos en Jesús respuesta a nuestra vida. Nos quiere dar consejos psicológicos, no digo que sean malos, nos dan consejos desde su experiencia de vida, pero no entienden que el que realmente cambia la vida es Jesús. Y nos vamos a encontrar con esas dificultades. Estos ciegos no son los únicos que les pasó esto, hay muchos pasajes también similares, pero aquí vemos cómo ellos, a pesar de que la multitud los callaba y no querían que Jesús se acercara a ellos, ellos gritaron, ellos siguieron. Y finalmente eso es importante, que si usted ve a Jesús en esta iglesia o lo ve a través de un hermano que le comparte la palabra, persista en venir, siga viniendo, siga aprendiendo, porque necesitamos a Jesús. Y a pesar de que hayan críticas o alguien que le quiera callar en su búsqueda, usted debe sobreponerse a ello. Yo conozco a personas que a veces dicen, no, este no es mi momento, he escuchado a Jesús, me importa, me interesa un poco, pero lo voy a dejar para más adelante. Ahora tengo otras cosas importantes. Nunca pensemos de esa manera. Jesús es lo más importante para nuestra vida. Y si usted lo quiere dejar o desplazar para cuando esté más viejo, conozco un caso personal muy cercano que pensaba así, decía, no, yo estoy bien ahora, más adelante me preocuparé de las cosas de Dios, más adelante. Finalmente ese hombre murió y probablemente no conoció al Señor. No escondamos nuestra necesidad de Dios, y si la tenemos como estos ciegos, tenemos que buscarlo. El llamado del Señor siempre es para ahora, no para postergar, no para decir, no, que ahora estoy bien, cuando esté mal ahí me acordaré. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 3, versículo 5, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si oyere hoy su voz, si hoy día ya entiende acerca de Cristo y se está acercando a Él, si oyere hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. No nos cerremos a decirle y pedirle cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra circunstancia, que necesito que Él me ayude y que cambie. Así que no dejemos pasar ninguna oportunidad para conocerlo. Bueno, volvamos un poquito al texto.
Cuando lograron estos ciegos detener a Jesús y su caravana de seguidores, bueno, ¿qué es lo que hace Jesús? Los llama a los dos ciegos y le hace una pregunta que uno podría decir, parece simple, parece evidente, no era necesaria. Y le dice, ¿qué queréis que os haga? Es una pregunta simple, de verdad que es simple, sencilla. Pero cuando lo analizamos, no es una pregunta fácil, es una pregunta difícil. Es una pregunta que trasunta o que quiere descubrir no la necesidad básica y evidente de que esos dos eran ciegos. Todo el mundo que estaba ahí, el mismo Jesús, sabía que eran ciegos. Era muy sencillo haberlos sanado sin preguntarles nada. Pero la pregunta de Jesús, como le digo, no va fundamentalmente al defecto físico, a la enfermedad. Quiere ir más allá, quiere ir al realmente qué lo está motivando, qué es lo que desea, por qué nos acercamos a Dios en definitiva. Porque estos hombres estaban buscando a Jesús por una sanidad, todos lo entendemos, pero hay algo más que trasunta las motivaciones profundas de la persona, qué es lo que está viviendo. Dios quiere conocer todo ese trasfondo y de hecho lo conoce. Dios sabe por qué las cosas pasan y por qué estamos en una determinada condición. Y para poder responder y entender la respuesta de estos hombres y lo que viene a continuación, tenemos que analizar un poquito esto de la pregunta que es más profunda de la evidencia o de la simplemente enfermedad que ellos tenían. ¿Qué es lo que hay detrás de una enfermedad? ¿Qué es lo que hay detrás de un dolor? ¿Qué es lo que hay detrás de que en su vida haya tenido traumas del pasado? Yo sé que mucha gente cuestiona la bondad de Dios por asuntos de ese tipo. Hay gente que dice cómo Dios puede ser bueno si permitió que a una niñita X la violaran, por ejemplo. O cómo Dios puede existir si existe guerra en este mundo y hay tantos niños huérfanos producto de las guerras. A veces miramos las dificultades, la enfermedad, la escasez, las situaciones de vida con ojos inquietos, como decía al principio, y no estamos entendiendo que hay respuesta para todas estas cosas. La Biblia nos va a guiar y espero que en esta oportunidad podamos entender realmente qué es lo que hay detrás de las cosas que nos suceden. Y tenemos que partir de una base que ya la hemos comentado en otras veces, que realmente el existir, el estar acá en este mundo, no es algo que haya ocurrido al azar, no es algo que dependió de nosotros, no es algo que sencillamente ocurrió porque las cosas se dieron. La gente por lo general, el mundo no ve más allá de sus narices, no ve más allá del problema que tengo, me falta pan, que me falta, tengo esta enfermedad, que tengo este dolor. Y tenemos que abrir un poquito el cuadro, ¿no es cierto? Me refiero a la mirada que hacemos de la vida para ver que Dios está detrás de todas las cosas. Dios está detrás de todas las cosas. Dios está detrás y a cargo del mundo. Él sigue estando en su trono, Él sigue gobernando, Él sigue mostrando tanto su amor, su justicia, sus virtudes a través de las cosas que nos pasan. De hecho, nosotros nacemos en un momento de la vida o de la historia de la humanidad. No nacemos por azar, como lo he dicho tantas veces. Dios creó este mundo. Sus pensamientos, sus deseos llegaron a formar este universo. Llegaron a formar todas las cosas que existen, todo lo que nos rodea. Y ese pensamiento que es muy básico es el que más Satanás ha querido destruir. Ha querido nublar la mente de las personas dando, ¿no es cierto?, todas estas ideas con respecto a la evolución, con respecto a que el azar produjo todo lo que existe. Una idea que es hasta ilógica. Porque si usted mira la perfección de las cosas, la perfección del mundo, la perfección de lo que es el cuerpo, el funcionamiento de los seres, los sistemas biológicos y cada cosa que usted ve, no puede haber sido producto del azar. No pudo haber sido producto de un error, de un fortuito, sino que hay una mente pensante, que es Dios, que creó las cosas de determinada manera. Debemos partir de esa base, de la base que Dios creó todas las cosas. Si es el creador de todas las cosas, entonces no es solamente el creador, sino que el que se encarga de seguir sosteniendo la vida. Y principalmente también su vida, no es producto del azar. Él tiene el poder, Él tiene la mente, Él tiene, como sabemos, la soberanía para ir decidiendo lo que sucede en este mundo.
Por lo tanto, no existe un azar, un universo que a veces la gente dice que el universo te bendiga. El universo no piensa, no puede hacer nada. Es solamente Dios el que tiene el control de las cosas. Y Él ha definido, piénselo en usted, nacer en este tiempo. En toda la historia de la humanidad ha pasado mucha gente por este mundo, este planeta. Pero usted nació en estos tiempos modernos, donde hay otras, ¿no es cierto? Hablábamos de la enfermedad, otras características, por ejemplo, con el tema de la salud. Donde también usted no nació en no lo tiraron en el mundo a ver dónde cayera, sino que nació en un país determinado. Nació en una familia determinada. Nació con ciertos hermanos, con ciertos papás, mamá y relaciones familiares. Todo eso Dios lo tiene en sus cuentas, en su mano, en sus deseos. Nada es por azar. Y aún, y ese es el tema de hoy, aún la enfermedad, mire lo que voy a decir, aún la enfermedad, sea que ellos hayan nacido ciegos o se hayan enfermado durante su vida, todo eso Dios de alguna manera también tiene que ver con ello. No es que Dios nos haga voluntariamente enfermarnos. Él tiene el control de circunstancias, incluso del pecado que puede llevarnos a un daño, que nos puede llevar a un problema mayor. Él controla todas las variables de nuestra vida, a pesar que nosotros creamos que definimos cosas. Y ciertamente que la enfermedad, los dolores y ciertas cosas que incluso nosotros mismos provocamos, también Dios tiene algo que decir sobre ello. Y quiero llevarlo con respecto a este tema de la enfermedad misma, de ser ciego, porque no sabemos si estos hombres eran ciegos de nacimiento o no, pero hay otro relato de una ceguera de un niño o de un joven que nació ciego en Juan capítulo 9, donde Jesús nos va a dar pistas de que lo importante no es la enfermedad, no es el puntual tema que este niño había nacido ciego, sino las causas profundas de que hay detrás. Leámoslos en Juan capítulo 9, porque a veces no vemos las cosas del punto de vista de Dios, las miramos desde nuestra óptica. Había un joven que había nacido ciego y los discípulos le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 9, la mitad del versículo 2 en adelante, dice: Rabí, ¿quién pecó? Le preguntan por el joven ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús responde, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire, Jesús no se está enfocando claramente ni en el pecado siquiera, ni en la enfermedad. Está yendo más allá de esas circunstancias y está diciendo, esto no tiene que ver con que pecaron ellos o sus padres, esto es para que las obras de Dios se manifiesten. De alguna manera nos está diciendo, por supuesto, este joven está ciego acá para que yo pueda hacer una sanidad en él, para que yo participe en su vida. Y a veces nosotros, como les decía, echamos la culpa de Dios y empezamos a mirar con mala sospecha a Dios por una enfermedad, por una dolencia, por una escasez, por un problema matrimonial o lo que sea. Incluso hasta nuestro pecado, los traumas del pasado, las vicisitudes de la vida. Y la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que quieres tú con estas cosas, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Cuál es la relación contigo de todas estas circunstancias? Esa es la pregunta, eso es lo que debemos estar pensando. Dios nos permite pasar situaciones porque quiere una relación íntima, un conocimiento de su persona. Tenemos todo el libro de Job que aplica a esta misma historia. Job, un hombre bueno, santo, bastante considerado con Dios, pasa miles de cosas malas. Y no entiende también por lo que está pasando, no sabía cuál era la culpa y estaba buscando esa causa. Pero finalmente la única razón por la cual vive todas esas dificultades es sencillamente porque tenía que conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Es lo más importante de nuestra vida. Y de alguna manera también tenemos otros pasajes que nos ilustran un poco eso. Porque la gente no sabe por qué vive, no tiene idea de su propósito. Hoy día vemos a jóvenes perdidos en muchas historias y en muchos pecados y en muchas adicciones porque no tienen un foco para su vida. Y así también personas mayores, etc. No hay
un sentido de vida, no hay un propósito de vida. Mire, y de alguna manera el apóstol Pablo, cuando tuvo que ir a predicar a Atenas, un lugar por excelencia lleno de filósofos y de gente pensante, él veía a los epicúreos, a los estoicos, que eran corrientes filosóficas fuertes, discutir, y él se esforzaba, ¿no es cierto?, por predicar a Cristo, un Dios para ellos desconocido, e incluso en Atenas vio que había un altar que decía al Dios no conocido. A Pablo una vez le dijeron, bueno, cuéntanos de tu Dios. Y Jesús y Pablo, viendo que ellos tenían un altar que decía al Dios no conocido, comenzó a hablar de Cristo. Y él dice, les hace la siguiente propuesta para que busquen a Dios. Les habla de ese Dios no conocido y les dice en Hechos 17, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo, incluso usando a los mismos poetas o pensadores de su tiempo, le dice, existe Dios y por causa de ese Dios nosotros existimos, o en Él vivimos, nos movemos y somos. Nuestra existencia proviene de Dios. Nosotros somos sus descendientes, su linaje, y no podemos abstraernos de esa realidad. El ser humano, a pesar de que busque negar la existencia de Dios, Dios es real, está entre medio de nosotros y sigue operando y haciendo las cosas que a veces no nos damos cuenta de sus obras y de sus deseos, de su propósito con nosotros. Eso es otra historia. Pero Él sigue actuando y sigue y desea mucho que nosotros le conozcamos, como aquí se los dice a los griegos, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Sabemos que Dios ha hecho todas las cosas, que es significativo, que no existiría nada de lo que hay, como también dice Pablo en Romanos, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, por medio de lo que existe. De manera que no tenemos excusa para decir que Dios no existe, que Dios no es, que Dios me ha abandonado o este mundo está sin control. La verdad es que Dios existe. Pero el problema es que nosotros no nos acercamos a Él y queremos buscar nuestra independencia y un propósito de vida separado de Él. Ese es el problema. Y si volvemos al texto y a la pregunta, así como se las dijo a los ciegos, ¿qué quieres que te haga? Si nos preguntáramos un poco lo mismo, ¿qué queremos que Él nos haga? ¿Qué queremos de Dios? Probablemente todos tendríamos tal vez inquietudes diferentes, propuestas diferentes para Dios, pero es porque no estamos comprendiendo la relación de Dios con Él, con nosotros. No estamos viendo que eso es lo que a Dios le importa. Es cierto que en el caso de los ciegos se compadeció porque no tenían ni siquiera en qué trabajar, tenían una vida muy difícil, pero cuando leemos en el versículo 34, cuando Jesús se compadece, los toca, ellos reciben la vista. Hay una reacción que yo quiero que la entendamos, que es la que debemos entender cuando nos acercamos a Dios. Dice que enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ese seguir no es sencillamente que lo acompañaron por un tramo nomás, sino que la Biblia cada vez que pone eso, que le siguieron, es que se transforman en discípulos de Jesús. Estos ciegos, finalmente, al recibir la sanidad, no dejaron, no fue Jesús el genio de la lámpara que les sanó sencillamente y ellos siguieron haciendo su vida, sino que se unieron a Él, fueron sus discípulos, le siguieron. Y eso es la parte más bonita de la historia, porque no solamente fueron sanados, sino que encontraron un propósito para su vida. Y ese es el propósito a veces de la enfermedad. Ese es el propósito del dolor. Ese es el propósito de a veces sufrir, de haber pasado tantas cosas. Piénselo en su propia vida. Usted a lo mejor no estaría aquí hoy día si no le hubiesen pasado un montón de sucesos hacia atrás, si no hubiese sufrido de alguna manera, si no tuviera una enfermedad que lo trajo a pedir ayuda a alguien o a la iglesia o a algún hermano. Tenemos que mirar más allá de las cosas tal vez superficiales, ir a lo profundo. Y fíjese que ahora en vacaciones me tocó leer un libro o completar un libro porque algo lo había leído
de un psiquiatra judío. Bien interesante el libro que muestra su experiencia personal de haber pasado por los campos de concentración nazi. Es una historia terrible, por supuesto. Él cuenta un poco lo que hacían los nazis con ellos, y eso ya lo sabemos por las películas históricas y todo eso. Pero lo más importante que él entiende, y que de hecho sus publicaciones y todo lo que él desarrolló después de su experiencia en los campos de concentración, fue decir en ese libro y en sus publicaciones que realmente lo que hace que una persona esté viva, realmente tenga existencia verdadera, es que tenga un sentido su vida, un propósito su vida. Y yo creo que es cierto, esa conclusión a la que llega es real, es verdadera. Las personas que no tenían, y él lo dice, las personas que en algún momento no entendían por qué estaban sufriendo, no veían un futuro, no veían un destino a todo el sufrimiento en el campo de concentración, ¿saben lo que hacían? Se dejaban morir, no comían más. O sencillamente decidían tirarse o lanzarse a los cables. Recuerde que los campos de concentración estaban cableados con cerco eléctrico. Se tiraban a los cables para morir. No tenían sentido, no tenían propósito, no veían ningún futuro. Y eso todos lo vivían, pero algunos decían, no, yo tengo algo más que hacer. Este sufrimiento tiene algo que enseñarme, algo para lo cual yo voy a sobreponerme a esto. Y él escribe acerca de su experiencia y por supuesto dice, el sentido de vida, el propósito de vida es lo que nos hace estar vivos, es lo que nos hace direccionar. Él tenía como propósito publicar un libro y eso lo mantuvo como una esperanza. Ver a su mujer, por supuesto, no sabía que se había muerto, que había muerto en otro campo de concentración. Pero en su duda, en su incertidumbre de estar padeciendo tales cosas terribles, él logró entender que el sentido de vida es importante. Y lo vio reflejado en todas las personas que vivieron la atrocidad de los campos de concentración. Ahora, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es lo más importante que nos orienta, que nos da motivos para vivir? Yo sé que cada uno puede tener su respuesta, pero si no es en conocer a Dios, si no es conocer a Cristo, si no es Él lo que ocupa el centro de su vida, le digo, esas cosas van a terminar, van a ser momentáneas. Si usted está queriendo, no sé, casarse con alguien o vivir en un matrimonio feliz toda su vida, va a descubrir que en algún momento o se va a separar o va a morir su cónyuge, se va a acabar su propósito, si ese es su propósito. Los jóvenes que a lo mejor dicen, no, yo quiero estudiar tal carrera, bueno, va a conseguir esa carrera, o va a tener una casa, o va a querer, no sé, formar una familia. La va a conseguir, pero ¿qué más después de eso? Y de hecho, hoy día les dijera que los mismos jóvenes ya ni siquiera piensan en eso, ya no están pensando en tener hijos, ya no quieren tener familia. Quieren ser influencers, quieren recorrer el mundo, quieren tener dinero, esos son sus deseos. Y son mucho más bajos, mucho más insípidos, sin sentido que las otras cosas. Pero todos los sentidos de vida y todos los propósitos de vida que en general el hombre se puede poner como una meta, como una obsesión a cual lograr, son de baja estofa, de baja calaña con respecto a conocer a Dios, a encontrar en Él la realización, la satisfacción y justamente el sentido último de la existencia. Por eso que estos que estamos hablando tienen mucha importancia. Porque probablemente estos ciegos, si no hubiesen sido ciegos, no habrían encontrado su razón de ser en Cristo. No habrían pedido en Él, no habrían ido a Él, ni tampoco lo habrían seguido. Y muchas veces nosotros nos quejamos de las cosas que nos han pasado y todo eso, pero no estamos viendo que hay un propósito mayor por el cual vivir, por el cual estar aquí, por el cual nos reunimos, que es conocer a Dios y que Él sea el centro de toda nuestra existencia. Y lamentablemente a veces descubrimos tarde eso. Por eso que la palabra de hoy día, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Especialmente para los jóvenes, más valioso que para los más viejos, nosotros que ya estamos con una vida más o menos armada, que encuentren en su Creador la razón de su ser, la razón de su existencia. Porque probablemente van a venir los años y los días en los cuales digan, no tengo contentamiento, ya no soy feliz, ya no sé, me aburre la vida. ¿Por qué hay tanta gente que se deprime y muere? Mire, se ve mucho en los jóvenes y también se ve mucho en la gente mayor, ya jubilada. Cuando ellos que se han jubilado piensan que
su sentido de vida era el trabajo, era tener un trabajo. Y todo era el trabajo. Se le acaba entonces el trabajo. ¿Y entonces qué más hago? Ya no sirvo para nada. Y eso no puede ser. Insisto, el propósito y sentido de vida en estos ciegos era finalmente solucionar su problema, pero para seguir a Jesús, para conocer a Jesús. Y nosotros debemos tener ese mismo concepto. No podemos pensar que la vida es sencillamente formar familia, hacer cosas, trabajar, vivir bien. Tenemos que encontrarle razón a nuestra existencia en Dios, que es el que va a solucionar todos mis problemas, desde el pecado que nos agobia y nos asedia, hasta la última de nuestras necesidades. Las necesidades más profundas del hombre pueden ser entonces llenadas por Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos decir, si Jesús se presentara hoy día y nos dijera lo mismo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué contestaría usted? ¿Quiero un auto nuevo? ¿Quiero un trabajo nuevo? Cámbiame de casa porque aquí estoy aburrido con los vecinos. Hay gente que piensa así y busca a Dios utilitariamente para una cosa superficial o de corto plazo. Una ayudita, ya tengo una enfermedad. ¿Sí? Y con esto no estoy diciendo que no oremos por la enfermedad, que no le pidamos a Dios ayuda en medio de la enfermedad. No estoy diciendo eso, sino que eso es algo muy de corto plazo y pasajero y superficial en nuestra vida. Pero ¿qué quiere que Dios le haga a usted? ¿Qué desea de Dios? ¿Para qué lo busca? ¿Qué es lo que hay detrás de esa pregunta que en el caso de los ciegos parecía evidente y sencilla? ¿Por qué necesita a Dios? No sé si se lo ha preguntado. ¿Realmente necesita a Dios? ¿Está bien con Él? Porque si usted no tiene una relación, no está enlazado con Él, por supuesto que nos espera el infierno. Algo que lo hemos dicho otras veces. ¿Por qué razón usted querría a Dios y estar con Él en el cielo, si Él vive en el cielo y no le interesa estando acá en la tierra? Si no quiere tener una relación con Él, por supuesto, va a estar donde Él no esté, donde su bondad no esté, que es en el infierno. Entonces es importante que nos preguntemos, cuando Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Piénselo en usted mismo. ¿Qué quiere usted con Dios? ¿Qué quiere que Él le haga? No podemos centrarnos en la superficialidad de las cosas, de la enfermedad, del dolor, de la escasez, de los problemas matrimoniales, económicos, los que sean. Tenemos que ver ese problema con otros ojos. No con ojos de molestia, de irritación, de por qué Dios permite esto, por qué Dios es malo, sino algo está pasando en usted. Si usted no es convertido, no conoce a Dios, bueno, por supuesto que quiere una relación con Él. Quiere que usted lo conozca, quiere que usted sea su hijo. Y si ya somos convertidos, ya somos creyentes, quiere, por supuesto, corregirnos, quiere cambiar nuestro carácter, quiere muchas veces hacer los ajustes necesarios para que nosotros hagamos bien las cosas. Y tenemos que darnos cuenta de eso, de cómo es la vida con Dios y cómo es la vida sin Dios. Y cuán importante es Dios para nuestra vida. Si no, no tiene vida en absoluto. Si no, realmente usted existe, pero no es. Así lo definen los psiquiatras. Una existencia, una mera existencia, pero que no tiene sentido, no tiene propósito. El propósito es encontrar a Dios. Él ha hecho todo para acercarse a este mundo. Y nuevamente, insisto con la frase de C.S. Lewis, a veces necesita el dolor, necesita la enfermedad, necesita que usted lo pase mal, a veces, para que lo encuentre. Hoy día la gente busca, quiero calidad de vida, dicen, ¿no? Quiero estar tranquilo, no tener inquietud, tener un buen pasar económico. Pero si no tiene a Cristo, ¿de qué le sirve? ¿Qué gana con eso? Dios, al contrario, ocupa, ¿no es cierto?, ciertas cosas para movernos el piso, para inquietarnos, para encontrarnos con Él. Ese es su objetivo, esa es la idea. Por lo tanto, cada vez que tengamos algo, como una enfermedad, como un dolor, como una situación, encontremos en Él el refugio, en Él la solución. Puede ser que usted se pregunte, ¿qué quiere, Señor, de mí al tener esta cosa? Él le va a decir, ¿qué quieres que te haga? Le va a preguntar.
Es una pregunta difícil, es una pregunta personal, es una pregunta de introspección, de que usted se analice y que al final responda correctamente. Porque si bien ellos tuvieron la sanidad, lo más importante es que le siguieron, es que se hicieron sus discípulos, es que realmente siguieron su vida de una manera totalmente diferente. Y si una enfermedad y si un dolor nos causa ciertas inquietudes, pero finalmente conocemos a Dios o mejoramos nuestra relación con Dios, entonces ese dolor, esa enfermedad es una bendición y no una maldición. No es un daño, sino debe ser visto con gozo. Encontrar la razón de nuestra vida en Él y prepararnos para su encuentro debe ser lo que más nos motive. Debe ser lo que realmente yo visualice como mi esperanza de vida, como mi propósito fundamental. Y lamentablemente el mundo se está perdiendo porque no ve eso, porque no ve su necesidad de Cristo. Ve solamente el genio de la lámpara que le ayude, que le solucione el tema puntual. Nosotros no caigamos en ese error. Si bien Dios nos puede conceder una sanidad, nos puede conceder algo que nos falte, que nos necesite, debemos ir más allá. Debemos ir a esa relación personal, a ese ser discípulo, a ese ser guiado y ser satisfechos en Él en todas las cosas más importantes, espirituales, internas que tenemos carencia y que Dios es el único que puede llenar ese vacío. Así que oremos y Dios nos ayude en entender y poner en práctica esto. No sé si en los casos de los jóvenes o en los casos, como les decía, donde las personas se sienten como que no tienen para dónde seguir en la vida, esto les sirva y les pueda ayudar para poder encontrarse con Dios, que es la idea de Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque aún en pequeños fragmentos del texto, Señor, podemos encontrar cosas tan valiosas, tan importantes, como el conocerte, Señor. Una vez más te pido ayuda, Señor, para mi vida, para la vida de mis hermanos, para cualquiera que oye, Señor, tu voz, para que realmente pueda entender muchas de las cosas que vivimos, muchas de las cosas que pasamos, tienen que ver contigo, Señor. Tú estás a cargo de este mundo y has permitido ciertas situaciones de vida. Gracias, Señor, porque hoy estamos tus hijos acá reunidos, entendiendo mejor y comprendiendo mejor las cosas de este mundo. Permítenos, Señor, enseñar a otros, Señor, de este caminar, enseñar a otros de esta necesidad de ti y que podamos, Señor, realmente que tú seas conocido en Illapel, que tú seas el famoso dentro de esta comuna y en Salamanca y en toda la provincia, Señor. Yo te pido que esa sea nuestra oración más sentida y que podamos ayudar a tantos que están, Señor, sin guía, Señor, sin sentido, que te puedan encontrar a ti. Bendice, Señor, la prédica, Señor, lo que hemos hablado y que sea, Señor, de mucha ayuda y que pueda servir a aquellos que están con dudas, Señor, con necesidad, para que puedan entenderte y puedan saber que tú has permitido todo con una razón y propósito amoroso finalmente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Invito a ponerse de pie un momento y cantar al Señor, confiando en su poder, confiando en su nombre, confiando en que Él tiene la autoridad para levantar, para abrir los ojos de los ciegos y para levantar al caído y para sostenernos en sus manos. Cantemos a Él como si fuera una oración delante de Él. Señor, sosténnos en tu gracia y en tu amor, para que no caigamos de tu mano, para que no nos apartemos de ti, sino que caminemos firmes en pos de ti. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él
pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Gracias, Señor. Aleluya.